¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo le va? Doctor, disculpe que lo estemos molestando casi a cada rato, pero son temas de coyuntura que estamos seguros usted las puede, digamos, aclarar frente a una disyuntiva que la población tiene. No se preocupe, es un honor más bien compartir unos minutos con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, lo habíamos convocado por este asunto, esta suerte de conflicto entre el Ministerio Público y Palacio de Gobierno, cosa que ya se dilucidó con la presencia esta mañana de manera sorpresiva del jefe de Estado en la Fiscalía. Pero más allá entonces de ese incidente, ¿qué le parece este contexto de un presidente de la República debiendo asistir en calidad de investigado al Ministerio Público a partir de varios cuestionamientos que motivan investigación de la Fiscalía, en este caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas? Mire, Rodolfo, yo no diría tanto un incidente, ¿eh? Hay una situación muy delicada que ha ocurrido porque en primer lugar vemos a un presidente de la República que dice que no va a ir, luego dice que sí va a ir, su abogado dice que va a presentar una tutela de derechos, no la presenta. Finalmente el presidente sale caminando rumbo al Ministerio Público. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí, doctor? Porque en la mañana temprano entrevistamos a Joseph Campos, el constitucionalista, y él decía que tiene la impresión que las decisiones que está tomando el presidente, como las de esta mañana, tienen que ver con el caso de Juan Silva, y que el presidente toma decisiones a partir de que se han detenido o se ha entregado Juan Silva o no. ¿Usted qué piensa? A mí me da la impresión que el presidente no recoge los consejos de su abogado, porque el abogado plantea una estrategia y el presidente hace lo contrario. Y eso es un tema muy preocupante y difícil para poder marcar una estrategia de defensa. Mira, Rodolfo, en esta etapa donde se encuentra la investigación es preliminar. En ese momento lo que se producen son declaraciones indagatorias. O sea, averiguar, buscar, recabar la información que sea necesaria y luego de ello recién el Ministerio Público presentaría una denuncia constitucional para que sea el Congreso el que decida por qué delitos lo procesan. Entonces, ahí hay una situación sui generis de parte del presidente que no es la misma que cualquier ciudadano. Entonces, ahí yo considero que sí se aplica el hecho de que el presidente pueda decir si él rinde su testimonio en Palacio de Gobierno, en su casa, o si acude al fiscal, o si pide preguntas por escrito. O sea, en otras palabras, el presidente debió escuchar a sus abogados que es un pésimo precedente que el jefe de Estado vaya al Ministerio Público. Claro, porque está de por medio la investidura presidencial. O sea, él no se da cuenta que no es Pedro Castillo el que dice voy, no voy, mejor en Abancay, mejor en la Plaza de Armas. No, es el jefe de Estado que personifica a la nación. Entonces, si los abogados le dicen, señor, de acuerdo a esta interpretación, el Ministerio Público tiene que venir, él debe insistir que deben ir para que la investidura se respete. Pero si él va a estar cambiando a cada rato, eso produce después que con el tiempo se falte el respeto a la investidura. Por eso que después los tratan así, que a veces algunos dicen una cosa, después dicen otra, se pierde credibilidad en la palabra. Y eso no me parece que sea positivo para defender una institucionalidad como es la presidencia de la República y de una persona que personifica a la nación. Ahí está el problema. Más allá de que si él, como Pedro Castillo, quiere ir, no quiere ir, va marchando, va solo, va acompañado, va en patrullero, va en moto, va como quiera. Es una cosa distinta, Rodolfo. Yo creo que ahí hay que hacerle entender que él está personificando a la nación y él tiene que hacer que las leyes se cumplan. Según mi entender, era una declaración indagatoria y él tenía el derecho de escoger si pedía preguntas, si era en Palacio o si él iba al Ministerio Público. Pero lo que decía que lo haga. La fiscal de la Nación el día de ayer en la declaración que hace a RPP, ella se sostiene en el artículo 167 del Código Procesal Penal y asume que como no es un testigo, sino un investigado, el presidente debe concurrir al Ministerio Público. Claro, pero ahí hay que ver, estamos primero en una investigación preliminar. Segundo, que es una declaración indagatoria. Tercero,
que el presidente tiene derecho ante juicio. Cuarto, que aún no se sabe por qué delitos lo van a procesar. Y quinto, que no es una investigación, digamos, formal a cualquier persona, porque recuerda, Rodolfo, que según el Código Procesal Penal, a cualquier persona le inician una investigación preliminar y si ahí se recaban pruebas, el fiscal puede directamente acusar incluso. O sea, puede con la preliminar presentar una acusación si tiene pruebas, pero en el caso del presidente no lo puede hacer, porque en el caso del presidente, aun cuando recabe pruebas, tiene que pasar por el antejuicio. Tiene el Congreso que decir por qué delitos lo procesan, porque estamos hablando de altos funcionarios que gozan de una prerrogativa constitucional. Entonces es una figura sui generis. Muy bien. Es recabar información. Además, Rodolfo, hay sentencias del Tribunal Constitucional y acuerdos de la Corte Suprema que definen qué cosa es una investigación preliminar y cómo ahí ni siquiera se pueden pedir detenciones, ni hacer allanamientos, ni otras diligencias. Muy bien, entonces en ese contexto, mal la fiscal de la Nación al forzar la presencia en el Ministerio Público del presidente, mal el presidente de la República por asistir al Ministerio Público el día de hoy. En ese contexto, doctor Benítez, ¿qué más podría pasar en el país? ¿Cómo ve este asunto y en qué podría tener como consecuencia la situación del país? Bueno, lo que va a venir es que, como ya se ha anunciado, primero, en 20 días más o menos, el exministro Juan Silva seguramente se pondrá a derecho, esperando que le hagan unas pericias, ha dicho su abogado, para demostrar que en la obra esta de Tarata él no tiene nada que ver, se presentará y probablemente termine volviéndose colaborador eficaz y todo el país va a ver que lo que dice Kariny López, lo que dice Samir Villaverde, lo que dice Bruno Pacheco y lo que dice Juan Silva es parecido o similar. Sin embargo, la versión de los colaboradores no se puede corroborar, entonces van a tener que probarse. Se va a generar una mayor incertidumbre, mayor desconfianza, y si el presidente no plantea una estrategia de defensa, va a complicar las cosas. Y en medio de eso, ya hasta se ha dicho que esta semana podría salir libre Antauro Humala, y algunos creen que la salida de Antauro puede ser sinónimo de violencia. Entonces, mira usted el escenario que se puede presentar y ahí el Congreso es el que tiene que tomar las cosas con cautela y poner los paños fríos para que la democracia sea fortalecida, ¿no? Muy bien, nos queda 1 minuto y medio, doctor Benítez. ¿Qué le parece la figura del congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual en el propio Parlamento por una de sus trabajadoras? A la gente le irrita, y he escuchado también, ojo, la versión de algunos parlamentarios, que cómo es posible que alguien acusado con esa magnitud de presunto delito esté como Pedro en su casa por las calles y concurriendo al Congreso. ¿Qué le significa eso? Bueno, yo creo que primero hay que entender que los delitos de violación son conocidos como delitos clandestinos, ¿no? En lo que solo las partes que intervienen saben realmente de qué manera se produjo y los niveles de violencia que pudieron haber. Segundo, que hay que ver las pericias del Instituto de Medicina Legal, hay que hacer la investigación y si hay responsabilidad tendrá que sancionarse. Vamos a ver qué dicen los peritos, vamos a ver cómo se evalúa el tema y el Congreso tendrá que estar pendiente de eso para ver si aplica o no una sanción ética, ¿no? O sea, mientras tanto, usted asume que él debe seguir siendo parlamentario. Es que no se puede hacer otra cosa, pues, porque si no hay pericias, si no hay... O sea, yo pensaba que el Congreso lo que podía hacer es retirarlo del Parlamento en tanto aclare su situación legal. Pero ¿cuál sería la razón para retirarlo? La Comisión de Ética tendría que suspenderlo. Y la Comisión de Ética necesitaría al menos la pericia para probar una violación, supongo, ¿no? No puede a priori tomar una medida cuando aún no se han llevado a cabo ciertas diligencias mínimas, ¿no? Y la figura del congresista Walter Helera, que fue sentenciado, o Wilmar Helera, que fue sentenciado a 6 años de prisión por el Poder Judicial. Bueno, en ese caso, aparentemente sería una prisión efectiva, salvo que el juez haya dicho que la misma se cumpla cuando lo confirme la segunda instancia de acuerdo al nuevo modelo procesal. Entonces, si todavía no se va a cumplir, él sigue siendo congresista. Pero si es efectiva, notificarán al Congreso a través de la Corte Suprema
le levantarán la inmunidad de arresto y lo detienen. Algo parecido a lo que sucedió con el excongresista Donaire. O sea, ahí no hay desafuero porque no se trata de una acusación constitucional, se trata de levantar una inmunidad de arresto que tienen los congresistas y que producto de la sentencia sería un trámite rápido y tendría que ejecutarse, pero no tengo información si la Suprema habrá oficiado o no la ejecución de la sentencia o si el juez la suspendió hasta que la segunda instancia se pronuncie, ¿no? Muy bien, claro, como siempre, doctor Benítez, ha sido usted muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Rodolfo, muy buenos días y un saludo a todos tus seguidores y tus televidentes. Muchas gracias al doctor Heriberto Benítez.